escuchamos mejor? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver el mensaje teológico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos viene a mostrar? ¿Qué matiz de Dios nos viene a revelar el primer Isaías? Recuérdense que el primer Isaías va desde el capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías, ¿sí? Y se trata de la época del Imperio Asirio, pero dado que es muy extenso este libro y que hay muchos temas, es difícil decir, bueno, cuáles fueron los temas centrales, pero nos vamos a centrar en 4, ¿sí? Que en el fondo nos señalan las líneas fundamentales del mensaje del primer Isaías, ¿sí? El primer tema es la centralidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdense que para que nosotros conozcamos a Dios, la única forma de nosotros conocer a Dios es que Dios se nos revele, que Dios se muestre, ¿sí? Nos diga cómo es, se nos presente y demás. La revelación suprema de Dios es Cristo. Cristo es el rostro de Dios. Pero no es la única forma en que el Padre se nos reveló. El Padre se reveló a través de los profetas, a través de la historia, a través de los patriarcas y demás. Sabemos que la revelación plena del rostro del Padre es Cristo. Ahora, bien, si la forma en que Dios se nos manifiesta es a través de la revelación, ¿cuál es la respuesta del hombre a esta revelación? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la respuesta del hombre a esta revelación? ¿Tengo que ceñirme a esta revelación? ¿La tengo que agarrar necesariamente? A ver, Eloísa. Ay, perdóname, que me entró una llamada y se me escapó. La primero que tú dijiste, la centralidad de la fe. De la fe, la centralidad de la fe. Gracias. Sí. Bien, entonces, si Dios se nos revela, ¿cuál es nuestra respuesta ante la revelación de Dios? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? ¿Todo el mundo que conoce a Cristo cree en Él? Pues damos varias respuestas. No. Algunos creen y algunos no creen. Perfecto. ¿Está la fe o la no fe? Nuestra fidelidad, la fidelidad nuestra. Exactamente, la fidelidad que viene de la misma raíz que la fe, ¿no? La fides, ¿no? La fe es la respuesta positiva al plan de Dios en la historia. La respuesta negativa es ni idea, no creo en ti, no creo en eso que revelas, ¿no? Dios se nos revela de forma velada, de forma que nuestra fe sigue siendo libre y no es obligatorio creer en Dios. Si tú te presentas aquí delante de mí, tú no me puedes pedir si creo o no en que tú estás ahí. Me puedes preguntar si creo o no en lo que tú me dices, pero yo no puedo creer o no si esto es, ¿no? Hoy sí, ¿verdad? Porque estamos en la posverdad. Pero el hecho de que yo tenga esto en mi mano, esto significa que existe, punto. No tengo que tener fe en esto. Esto existe, se acabó. Si bien esto es confuso porque estamos en la posverdad y ya nada existe, ¿no? Porque ni idea, si tú quieres ser una cosa, no tenemos ninguna fundamentación en la realidad, en la biología, en lo que es patente, sino que todo es opinable, ¿sí? Pero sabemos que si todo es opinable, es imposible construir un mundo, si todo es opinable. Porque quiere decir que para mí esto es una computadora y para ti es un plato de comida. Si todo entra en lo subjetivo. Bien, la respuesta positiva al plan de Dios es la fe.
Y la fe genera en el hombre una seguridad en la ayuda de Dios que excluye todo temor. Es decir, si yo creo en Dios, si yo creo firmemente en Dios, yo creo que Él va a cuidarme, aunque me esté pasando algo mal, ¿no? De hecho, vámonos un momento a 1 Juan 4, 17. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Quién la lee? Juan 4, 17 al 18. Al 18. Yo lo tengo. 17 al 18. Lo tengo, lo leo. Sí. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo. No. Bien. Lo dice ¿Juan qué? en la primera carta de Juan. Ah, la primera carta de Juan. Ya, excúsenme, que la Yo lo leí tengo. otra. Ok, perdón. A ver, Mari Carmen. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud. Ay. ¿Hasta ahí? Perfecto. Sí, hasta ahí. Perfecto. Entonces, ahí nos está hablando Juan de esta típica frase de, ay no, Dios a mí me ha dado tanto, qué miedo que me va a pedir. O, uy, cuando llegue el juicio final, qué miedo, no sé si yo voy a ir al cielo. Este temor nos habla de un amor imperfecto, que no confía plenamente en Dios, que Dios sabe y conoce el corazón del hombre, conoce mi corazón y sabe que deseo amarlo a pesar de que fallo. Entonces la fe, la verdadera fe, la profunda fe, conecta con su propia miseria, pero sin perder la seguridad en la ayuda de Dios, sin perder la seguridad en la confianza en Dios, ¿no? Dios es bueno, es Padre, me cuida, conoce mi corazón. Esta fe bíblica no excluye, por supuesto, el recurso a medios humanos. Lo que excluye es a falsas asistencias, ¿no? Como estas alianzas que se hacían en esa época y que seguimos haciendo, ojo, con los imperios reinantes que podían ofuscar la intervención divina. Y esto es lo que el profeta viene a condenar. No pongas, está bien que tú confíes en un amigo, está bien que tú confíes en tu jefe, en una empresa, en tener unos ciertos recursos, pero que no esté puesta ahí la absoluta confianza. Ahí no puede estar la absoluta confianza. La absoluta confianza tiene que estar en Dios. En que si yo estoy pasando por una situación difícil, claro que yo busco y busco los mejores médicos, pero mi confianza plena y absoluta está en Dios. Y esto es lo que Isaías nos muestra en todo estos capítulos, ¿no? Que la fe conlleva humildad, conlleva obediencia, conlleva aceptación del querer divino, que quizás es distinto a mi querer. Y desde este tema de la fe se entienden muchos temas que se hablan en Isaías, ¿sí? Esta fe como confianza, como humildad, como obediencia. Bien. Un segundo tema que se nos presenta en Isaías es este tema del Santo de Israel. El Santo de Israel. El Santo de Israel es Dios. Es el Santo del pueblo, ¿no? El Santo de los santos. Por eso cantamos Santo, Santo, Santo. Porque podemos tener otros santos en el cielo, pero el Santo, de hecho, nosotros cuando rezamos a los santos rezamos por su intercesión, es decir, que ellos recen a Dios. Pero no es que el santo me alcance
alcanza el milagro. El que me alcanza el milagro es Dios a través del santo. Dios es el santo. De hecho, es la experiencia que Isaías tiene en su vocación, ¿no? Que percibe a Dios como una realidad trascendente, como una santidad divina, pero también una realidad presente en el mundo y en los hombres. Y a esto se le llama la gloria de Dios. Por un lado, tenemos esta realidad divina, esta realidad trascendente, conviviendo con una realidad que está presente en este mundo, que es la gloria de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a irradiar la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos según los preceptos divinos y nosotros vivimos una vida santa, nosotros somos la gloria de Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente y el hombre que vive plenamente, dice San Ireneo, uno de los primeros padres de la Iglesia. Esta presencia de Dios durante Isaías se nos va a mostrar muchas veces con antropomorfismos, es decir, ¿cómo nosotros podemos entender a Dios? Pues como nosotros comprendemos al ser humano. ¿Cuál es la realidad creatural más elevada que conocemos? Un ser humano. Y entonces por eso el hombre, para entender a Dios, lo va a entender diciendo: Dios nos vio con sus ojos, Dios nos oyó con sus oídos. No significa que Dios tiene oídos, ni que Dios tiene ojos como los seres humanos. Estos son antropomorfismos para que nosotros podamos entender a Dios. Hablamos de Dios como un Dios que utiliza sus manos, ¿sí? Y es un Dios que constantemente está invitando a los hombres a la conversión, a regresar al plan original. ¿Sí? Y luego, como tercer aspecto, en Isaías vemos al hombre como una criatura inmersa en el pecado. Y nos muestra a un pueblo pecador, a un pueblo terco, necio, que peca, que no sale de ahí. De hecho, el mismo Isaías, profeta, se declara como pecador ante la grandeza de Dios. Al ver la grandeza de Dios, la luminosidad de Dios hace que esa luz le permita a Isaías verse más sinceramente y se da cuenta de su pecado. Y se da cuenta de la soberbia ciega del pueblo que creía que no necesitaba de nada ni de nadie, que ellos se valían por sí mismos o tenían que valerse de los pueblos vecinos. Quien nos parezca que esto es semejante a lo que está sucediendo hoy, ya me dirá: ¿yo qué necesito de Dios? ¿Yo para qué voy a ir a misa? Si eso no me suma nada, eso no es útil, rezar no me suma. Yo me valgo por mí mismo, yo trabajo duro, me levanto a las 8 de la mañana, voy a trabajar de 8 a 8 de la noche y yo solo puedo salir adelante. Yo para la misa no tengo tiempo. E incluso esto es una actitud soberbia, pero pensémosla cuando se disfraza, ¿no? Es que yo tengo tantas cosas que hacer, yo no me puedo dar el lujo de apartarme un rato de oración. Es que no entiendes que no es un lujo, es una necesidad. El reconocernos que no podemos por nosotros mismos. Yo no puedo dar el lujo de, si estoy enfermo, darme el tiempo de ir a la farmacia y tomarme la pastilla. Absurdo. Si quieres estar bien, servir, amar, y te tienes que estar bien de salud. Pero claro, como yo por mí mismo me valgo, lo que sí es necesario es hacer deporte, seguirme formando profesionalmente, eso sí es necesario. Pero la oración, el contacto con Dios, eso no, eso es totalmente accesorio. Y en esta situación es que Isaías condena la vana confianza del pueblo en las alianzas humanas. Dice: todo bien con tus alianzas, pero ese es un hombre igual que tú, no te puede dar la salvación. ¿Cuánta confianza? Yo el otro día me fui
hacer un examen médico, ¿no? Y estaba en una situación que te ponen en absoluta vulnerabilidad, ¿me entiendes? En una batita, te ponen acostado, te meten un tubo y como que nada, no tiene... Y decía, yo estoy haciendo un acto aquí de plena confianza en esta gente que no conozco, que no sé quiénes son, pero confío que se prepararon bien, que no me van a meter algo intravenoso, me están metiendo algo intravenoso que quién sabe qué era, yo no tengo ni idea, te tenemos que poner, pues sí, extiendo mi brazo, me meten la vía y digo, todo bien, estoy yo acostada confiando plenamente en unos seres humanos que no conozco, que son falibles, que se equivocan, que seguro tienen una vida familiar, quién sabe cómo, y ahí estoy yo acostada poniéndome en manos de esta gente mi vida entera. ¿Y cuánto nos cuesta ponerle en manos de Dios? Es que es totalmente paradójico. Yo me veía ahí acostada y decía, qué paradójica situación. ¿Cuánto nos cuesta ponernos en manos de Dios? ¿Cuánto? Y a la vez en una máquina que crearon también seres humanos, que no son perfectos, que yo tengo a mi lado y me tengo a mí misma para saber que los seres humanos no somos perfectos, que nos equivocamos, que de repente la máquina puede estar de una forma y explota en ese momento. Me entiende como que, ¿quién sabe? ¿No? Y aún así es razonable vivir en fe. Fe natural, fe en el otro, ni idea. Confío que no me vas a meter en una... Quien diga que la fe no es razonable es imposible vivir, no se sostiene la vida. Yo todo el día estoy haciendo actos de fe, todo el día, fe natural, todo el día me estoy subiendo a un autobús y confío en que el Señor me va a llevar a donde yo necesito ir. Y yo confío que si me siento en un restaurante me van a servir comida que no está envenenada. Yo todo el día estoy haciendo actos de fe. La fe es un acto es razonable para poder vivir, ¿sí? ¿No? Y enciérrate en tu cuarto, y ni siquiera así, es que ni siquiera encerrado en tu cuarto estás seguro. Eloisa. Qué bueno que llegó este tema, porque a mi hija le preocupa mucho que yo voy mucho a la iglesia y que oro mucho, y que ahora pues sí, después que mami se murió, yo voy a estar peor, o sea, ella tiene una preocupación. Yo le digo, tú no puedes entender que es que a mí me da gozo ir a la iglesia, que yo lo necesito para mí, ¿no? Ella cree que yo estoy mal, pues tú me asustas, cuando tú vas tanto a la iglesia me asustas. Ya. Date cuenta, la asusto. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que reprueba Isaías, no que confiemos en los demás, sino que esta confianza en las alianzas humanas y en las riquezas, y en la vanidad, y en la seguridad basada en armas y fortificaciones, sea mayor que nuestra confianza en Dios. ¿No? Esta inseguridad de gente que tiene que vivir con un arma en su casa porque vive profundamente inseguro, como si un arma le va a dar la vida. Yo no estoy en una situación como esa, no voy a juzgar el hecho no de tener un arma, pero es el tema de en dónde pongo toda mi seguridad. No. Esta situación de pecado, Dios la reprueba no solo en Israel, la reprueba también en todas las demás naciones. Y especialmente en los asirios. ¿Por qué? Porque son unos orgullosos, porque son el imperio reinante del momento. Y ellos tienen planes de destrucción y planes de ir invadiendo a todas las naciones, y Dios permite una situación difícil para Asiria para que se convierta. También para el pueblo babilónico. Por eso estos imperios terminan cayendo, pero esta caída, que Dios la permite, es para que el pueblo se convierta, no solo como castigo. Castigo para la conversión. Entonces hay que entender, y es lo que yo siempre les digo, que todo pecado lleva consigo los gérmenes del castigo. Dentro del propio pecado, al yo cometer el pecado, ese pecado en sí mismo ya tiene un germen de castigo. El castigo, cuando yo disparo a alguien, es que el otro muera. Es la consecuencia de mi pecado.
es que yo no quería, pero disparaste, cometiste el pecado. Es que yo no quería matarlo. Y Dios me castigó matándolo. No, hijo mío, tú fuiste el que disparaste. Dentro del pecado estaba el germen del castigo. Dentro del pecado hay una consecuencia. El castigo más grave, ya lo vimos, es que mi entendimiento se va deformando, que mi conciencia se va deformando. Cuando yo peco, y peco es como la virtud se alcanza por hábitos repetidos, positivos, buenos. En cambio, cuando peco y peco y peco, empiezo a tener la incapacidad de entender el sentido de los acontecimientos, se me cierra el corazón, se me endurece el corazón. Las personas que vemos ya con una cerrazón tremenda del corazón, fue un camino. Pequé, no le hice caso a mi conciencia, vuelvo a pecar, no le hice caso a mi conciencia, vuelvo a pecar, y cada vez esa conciencia se va callando. Y ahí es donde ocurre la deformación de la conciencia. La deformación de la conciencia puede pasar por defecto o por exceso, y se nos vuelve una conciencia escrupulosa. También eso es una deformación de la conciencia. Cuando todo me parece pecado, eso también es deformación de la conciencia, ojo. La conciencia rectamente formada es la que entiende que el mal está mal y el bien está bien, pero no confunde el mal con el bien, ni tampoco el bien con el mal, que esta es la escrupulosidad. Cuando yo no hice nada que está mal, incluso hice algo que está bien, y me siento con culpa creyendo que está mal. ¿Sí? Lo que le pasaba a varios santos escrupulosos, que luego tuvieron que hacer todo su camino, pero Santa Teresita era escrupulosa, por ejemplo, y sufría tremendamente. Eso tampoco era una conciencia bien formada. ¿Qué pasa? También ahí Isaías va desenmascarando la pretensión absurda de unir la falsedad del corazón, que el corazón iba por un lado, y la escrupulosa solemnidad religiosa, ¿no? Esto que también juzgaba Jesús, de que sirve que se laven las manos si tiene sucio el corazón, ¿no? Yo voy a misa, cumplo con todo bien, pero soy corrupto, critico a los demás, ¿no? Y sabemos muchas historias de películas y demás, de este típico que iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario diario, este famoso caso de un espía americano que fue espía para los rusos, y el señor un desastre, su vida, pero él rezaba el rosario todos los días, una persona que no se dejaba no lo traspasó esto, ¿no? Y hace algo muy fuerte y muy importante, es que Isaías le dice al pueblo que no se confía en la promesa de Dios, porque la promesa de Dios tiene un carácter condicionado, que ellos tienen que ser fieles. La promesa no funciona como algo mágico. Y ojo, porque ahora yo les hago una pregunta: ¿el perdón de Dios es incondicional? A ver. Creo que sí, siempre y cuando uno lo reconozca, número uno, no, o sea, como tú siempre has explicado, no estar consciente de que estaba en pecado y o no seguirlo haciendo si hago la conciencia de que es un pecado. De estar en gracia. Bien, pero hay otra cosa más sencilla. Hay otra cosa todavía más sencilla que aparece mucho en el Evangelio. Incluso aparece varias veces, pero incluso aparece en una oración que rezamos un montón. Perdonar a los demás. Muy bien. Perdona nuestros pecados, así como, condicionante, partícula de condición, nosotros perdonamos. El perdón de Dios es incondicional, pero no. No es que, recuérdense la parábola, ¿no? Al que le perdona al rey le perdonó 10.000 talentos y luego a él le debían 100 denarios, que si vemos la diferencia, un talento es 1.000 denarios.
y a este le perdonaron 10.000 talentos. Hagan sus cálculos. Y luego al otro le tenían que perdonar 100 denarios. 100 denarios eran 3 meses de trabajo. Más o menos. Porque el denario era el pago del día. 100 denarios, más o menos, un poquito más de 3 meses. 10.000 talentos es 10.000 por 1.000. O sea, la vida de tuya, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto no alcanzarían para pagar esa deuda. Sí, y si todos viven 100 años y trabajan casi todos los años de su vida, casi todos los días de su vida. Y él le dice, tú fuiste perdonado 10.000 talentos y no pudiste perdonar 100, ¿no? Lo que le dice aquí Isaías es, sí, Dios promete y Dios cumple su promesa, pero no es a causa de, ni idea, yo vivo como sea, con tal, ya yo tengo la promesa de Dios. Ya yo cumplí. Si voy todos los primeros viernes de mes y vivo súper incoherente, no tiene mucho sentido lo que estás haciendo. Como si fuese, la fe no es algo mágico, supersticioso, donde yo froto algo y sale el genio y yo le pido el deseo. Es un vínculo, es una relación. Ahora, siempre el plan de Dios está orientado hacia la salvación. Siempre, siempre. Cualquier cosa que nos pase, buena o mala según nuestra interpretación, está orientada hacia la salvación. Y la salvación es para la vida eterna, no para esta. Esta se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. Para todos. Cuarto tema es precisamente este, ¿no? El plan de salvación de Dios. Y entonces aquí vemos cómo Isaías nos muestra una y otra vez que la última palabra de Dios es siempre su voluntad de salvación. Que en el caso del pueblo de Israel se va a realizar esa salvación con la supervivencia de un pequeño resto, de un pequeño pueblo, que son los que aún confían en el Señor. Vamos a misa y ya no somos los 300.000 que ya no cabemos en la iglesia. Mucho o poco, lo importante es que los que estén ahí confíen plenamente en el Señor con una fe atrevida, abrazada y sin duda. Eso es lo importante. Ese pequeño resto que confía plenamente en el Señor. Y a través de ese pequeño resto, Dios le concede la gracia y los introduce en el reino de justicia, de paz, de libertad, de alegría. En Jerusalén, una ciudad renovada y gobernada ¿por quién? Por el rey ideal. ¿Y quién era el rey ideal? ¿Se acuerdan que los tres, Jesús, por ahí dicen, el Mesías, ¿no? El Mesías sería el rey ideal. Hosana, hija de David, el rey ideal, que es el Mesías. Recuérdense que Isaías nos muestra el Mesías real, con estas características de rey. Luego se nos va a mostrar el Mesías sufriente, ¿no? Bien. Sabemos que Isaías, más que ningún otro profeta, desarrolla este tema del mesianismo real. El futuro David, es decir, el descendiente de David, se convierte así en una persona que sería el centro de una visión unitaria y religiosa de toda la historia del mundo. O sea, esta persona no solo sería el rey de Israel, sería el rey del mundo, del universo, de todas las naciones. Bien, cuando vamos leyendo el primer Isaías, nos podemos confundir porque es mucho tiempo el que él recorre, ¿no? Es casi medio milenio, ¿no? Que nos puede
desorientar al leer, pero la Biblia, recuerden, es la condensación escrita de una tradición bíblica, una tradición viva, perdón. Y es el resultado de un conjunto de lecturas que marcan un progreso en la continuidad. Entonces, nos va a mostrar hiladamente algo que sucedió durante muchos años. ¿Sí? Es como cuando de repente la historia de un país se entiende bien, narramos 200 años en 3 carillas, ¿no? en 3 hojas. Y dices, porque ya después de haber pasado muchos años entendemos el hilo de todo esto. Ahora, sin duda, cuando vamos leyendo Isaías, requiere mucha atención en las variaciones de estilo, en la historia que estaba narrando, en la época histórica, en la concepción teológica, porque hay que entender, por ejemplo, que una parte nos habla del vástago del tronco de Jesé, ¿no? Como un tronco que establecía justicia, ¿no? Como un vástago de un rey que venía a establecer justicia, y luego se nos convierte en la raíz de Jesé, que era el pequeño resto. Entonces, de ser un tronco firme, fuerte, termina siendo una raíz de la cual saldría el pequeño resto. Y es una concepción teológica diversa, pero ¿cómo? ¿No íbamos a ser un pueblo fuerte como una vara que golpeaba a los demás? Bueno, progresivamente se nos va desvelando el mensaje de Dios, en donde al principio era solo para Israel y luego se abre, tiene una apertura universal para todo el pueblo, para todo el mundo. ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar Isaías y yo voy a detenerme brevemente en algunas partes de Isaías que me parecen textos preciosos que les pueden servir para entender mejor Isaías, metiéndonos en el texto directo, y también para orar con Isaías. ¿Sí? Bien, arrancamos con Isaías 1, que ya lo leímos, 1:2, y es cuando Dios se revela a Isaías y le dice: hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende, ¿no? Esta ironía que marca la narrativa de Isaías, que pone el caso de yo he criado hijos que no saben quién soy, y hasta el animal, el buey, el animal más torpe, tonto que se le considera, reconoce a su amo. Como la ironía, ¿no? El sarcasmo de decir cómo es posible que esto ocurría, ¿no? Capítulo 1, versículos 2 y 3. Bien, más adelante hay un versículo lindo, que es el versículo 17, al inicio, que simplemente dice: aprendan a hacer el bien. Es decir, el bien hay que aprender a hacerlo. No nos nace muchas veces de natural. Y no solo es lo que a nosotros nos parece bien. Dependiendo de nuestra educación, de repente está bien gritarle a alguien en la calle. Pero hay que aprender otra cosa, hay que aprender el bien verdadero. ¿Sí? Ay, perdona, que me perdí, que me hicieron una pregunta que era obligatoria que la respondiera. ¿Cuál es el siguiente versículo? No vuelvo a molestar. Capítulo 1, versículo 17. Gracias. 1:17. ¿No? Este tema de que tenemos que aprender a hacer el bien, igual que hay que aprender a amar. No, pero ¿cómo? Esto es como algo innatural en la persona, ¿no? A amar hay que aprender. Porque yo puedo creer que amarte a ti es golpearte. Te toca aprender cómo es el verdadero amor. Entonces tiene que haber una medida objetiva del amor, tiene que haber una medida objetiva del bien. No según lo que tú dices o lo que yo digo, tiene que estar fuera de nosotros. Dios es la medida objetiva del bien. Y porque si no, ¿quién tiene la razón? Tú o yo. ¿Y por qué? ¿Por edad? ¿Lo decidimos por edad? ¿Por formación? ¿Por cultura? ¿Quién tiene la razón? Y esto es lo que está pasando, que el bien se elige por votación. ¿Nos parece bien abortar? Votemos. La mayoría dice que sí, entonces ahora, a partir de ahora está bien abortar. ¿Nos parece bien matar a la gente que ya está mayor, que ya lo que hace es desperdicio de la humanidad porque estamos invirtiendo nuestros bienes en estas personas? Levantemos la mano, ¿estamos de acuerdo? Pues a partir de ahora está bien matar a la gente. Hacer una limpieza de los ancianos. ¿Cuál es la medida objetiva del bien? ¿La que diga el gobierno? Sí, Lucas. Justo ahora con lo que sí se me venía a la cabeza, que hoy en día se habla mucho el tema de
la separación de la iglesia con el Estado, por ejemplo. Y sé que capaz me he tirado de los pelos, pero ayer el padre en la homilía decía que todas las veces que se separó la iglesia del Estado, como que terminó en guerras, problemas civiles, mucha violencia y todo. Y en parte, viene por lo que decís, yo creo, de que como que el amor tiene que venir de algo más allá. No podemos nosotros, con la limitación de nuestra conciencia, esperar que a través de una ley podamos poner el techo y el piso de cuál es el bien y cuál es el mal. Sí. A ver, el problema hay como un doble problema. Esto de la historia de la iglesia lo ha marcado 1000 veces, todas las veces que ha estado unida y separada. Unido como tal, mi postura, yo no creo en una... Es muy difícil una teocracia. Deberíamos vivir en una teocracia. Esa debería ser nuestra forma de vivir, ¿sí? En una teocracia. De manera que el presidente esté iluminado y haga su discernimiento en base a esto. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu de la ley tiene que ser teocrático. Ahora, la aplicación de la ley es ahí donde hay que separar iglesias. Porque es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, por eso ha pasado en la historia y tanta crítica y tanto dolor y tanto sufrimiento, porque por ley y por ley civil se tenía que aplicar la justicia, que es una justicia muy distinta a la que aplica el hombre que la que aplica Dios. Y entonces se ha visto que el cardenal estaba ahí al lado mientras mataban a alguien. Y bueno, escándalos absolutos, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero de hecho recuérdense cuando Israel pide, queremos tener un rey como todas las naciones, y él le dice, pero yo soy su rey. O sea, la idea era vivir en una teocracia. Esa era la idea, ese era el plan. Es difícil, sí, pero ahora lo ideal sería, por eso es muy importante nuestra identidad política personal. O sea, yo, ¿qué identidad política tengo? Porque en base a eso, yo qué valores quiero que rijan la sociedad, a quién voy a votar, ¿no? Y no solo a quién voy a votar, cómo yo me involucro activamente en la política. Pasa que, claro, la política está tan corrupta que nadie se quiere meter en eso, ¿verdad? Pero fíjense que un Juan Pablo II, en su época de sacerdote y obispo, él formaba políticos. Se dedicaba a tener grupos pequeños de políticos que luego eran los que iban a gobernar Polonia. Es tremendo. Y ahí sí tiene que haber mucho en la actividad de la iglesia, ¿no? Personas que formen, que ayuden a iluminar la conciencia de los gobernantes. No solo que pidamos por ellos, sino que ayudemos a acompañarlos, a formarlos, sin duda, para que todos sus criterios estén, pues, inspirados desde acá. Pero es delicado el tema de la unión también iglesia-estado, porque hay cosas que son más humanas y entonces y gente que no tiene formación termina atribuyéndole toda la culpa de la iglesia, ¿no? En realidad quizás fue una mala praxis en su momento. Así es, sin duda. Aquí dice, ¿no? Para eso tienen que estar ellos dispuestos. Pero bueno, el punto es que hay que aprender a hacer el bien, ¿no? Y más sabiendo que tenemos una naturaleza caída. Pero de nuevo, si yo creo que no hay pecado original, que no hay naturaleza caída, que todo lo que a mí me surge es bueno, el otro día hablaba con una amiga que es católica, pero ella no entiende el tema del pecado original. Como que cómo un niño va a tener un pecado original, ¿no? Entonces, yo le decía, si nosotros no creemos esto, es muy delicado, porque entonces cualquier cosa que a ti se tenga en tu cabecita, tú vas a creer que está bueno. Y no vas a dudar en ti mismo y decir, ¿será que yo estoy haciendo un discernimiento adecuado o yo estoy permeado por cómo mis papás eran, la sociedad era, ¿no? Y hay cosas que tuvimos que hacer, por ejemplo, nosotros en Venezuela hay cosas que tuvimos que hacer que no estaban bien, objetivamente no estaban bien. Quizás lo tuviste que hacer por la coyuntura política, pero tú no tienes que decir que eso estaba bien. Tienes que tener la claridad que no estaba bien. Otra cosa es que, bueno, la tuviste que hacer y ni modo, pero tienes que reconocer que no estaba bien. No para echarse culpas ni destruirse, pero sí tenemos que tener claridad, ¿no? Bueno, más adelante en el versículo 18 dice, y nos abre
Dios a la esperanza y nos dice, aunque sus pecados sean como escarlata, o sea, rojos, puros, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como púrpura, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si se rehúsan y se rebelan, los devorará la espada del enemigo, no la espada de Dios. La espada del pueblo enemigo te devorará. Si no obedeces y no te das cuenta, ¿no? Y la causa de tantas guerras, como decías tú, ¿no, Lucas? Bueno, pero nos abre la esperanza de decir, capítulo 1, versículo 18, a la esperanza de decir, Dios es capaz de transformar nuestros pecados sucios, oscuros, en luz, en blanco, ¿no? Bien, más adelante, capítulo 2, versículo 5, es la invitación de Dios, ¿no? Casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor. Esto es precioso, puede ser un pasaje para meditar, ¿no? Dios cuando nos invita a caminar a su luz. El otro día hablando con unos chicos, decían, qué linda frase la de esa canción. Casi todas las frases lindas que se le ha ocurrido a alguien en una canción, en un poema, en un escrito filosófico, todas tienen su raíz en la Sagrada Escritura. No hay poema más hermoso que los escritos. Muchos de los escritos, lo que pasa es que hay que saber descubrirlos, ¿no? Aquí en el versículo 3, perdón, me adelanté, capítulo 2, versículo 3, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Esto nos da mucha paz, porque es Dios mismo quien nos va a instruir en sus caminos, quien nos va a ayudar a caminar por sus sendas. Porque a veces nos puede entrar la angustia, ay, yo quiero seguir a Dios. El otro día una chica, ay, pero el libre albedrío, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿y cómo sé si la estoy haciendo, no? Hay que confiar que si yo quiero caminar a la luz de Dios, Él me va a guiar. Él me va a poner a las personas que yo necesito, Él me va a poner las situaciones, si yo lo busco de todo corazón. Y aquí el capítulo 2, versículo 22, nos dice, manténganse distante de los hombres, en cuya nariz no hay más que un soplo, en cuanto pueden ser estimados, ¿no? Cuando toda su seguridad la estaban poniendo ellos en las alianzas humanas, le dice, tipo, no vivas de cara a los demás. ¿Cuánto hoy, por ejemplo, los adolescentes, es que toda su vida se rigen si les ponen un like o no en el Instagram? Todo. Estás poniendo toda tu seguridad en alguien que no tiene en su nariz más que un soplo, que en cualquier momento ya lo perdió. En cualquier momento esa persona ya no existe. Y tú estás poniendo toda tu seguridad. Estás redirigiendo tu vida en base a lo que dicen los demás. Pero perdón, todos y muchos quedamos con la eterna adolescencia, en donde todo se nos mueve por lo que dicen los demás. ¿Cuánto peso le damos a lo que dicen los demás? Si Cristo se hubiese fijado en lo que dicen los demás, fíjense que los mismos que gritaron Hosana fueron los que gritaron crucifícale. Los mismos, eran la misma gente que estaba en Jerusalén. Y la vida se nos destroza cuando alguien nos critica. Y bueno, allá el otro. Está aquí una señora que trabaja en la Universidad Anáhuac, que es nuestra universidad en México, y viene a un simposium de la mujer, ¿no? Un congreso de la mujer, que quienes no sepan, aquí en Argentina está el feminismo bastante recalcitrante, pero muy extremista, ¿no? Y esta mujer es de un feminismo que trata de ser un poco más equilibrado, ¿no? Y bueno, ella venía de viaje y le llega un aviso que le quitaban la acreditación, que ya no iba a poderse presentar en el Congreso. Ella era la única de esa línea, de una línea un poquito más católica, por decirlo de alguna manera. Ayer estuve en casa y decía, bueno, mañana me voy a presentar a ver si me dejan entrar porque ya la acreditación me la quitaron. Valiente. Le importa tres pepinos
y le dice, buenos días, ¿me puedo sentar con ustedes a desayunar? Es que vamos a hablar de unos temas que no. Séntate allá. Y ahí se mantiene, se sienta en la mesa de al lado para escuchar todo. Pero como esta gente valiente, no le importa lo que piensen los demás. Ella sabe a dónde va y por qué va. Punto. ¿Cuánto nos dejamos afectar por lo que piensen o digan los demás? Por eso Jesús nos dice, los hijos de Dios son los que son libres. Bien, más adelante, capítulo 3, versículo 10, dice, como otra palabra de esperanza, digan al justo que le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Típicos dichos populares, lo que siembras cosechas, cuando tú siembras amor. Bueno, fíjense, todo tiene su raíz en la Biblia. Esto es para probar el libro de la sabiduría. O sea, seguimos leyendo muchos libros, no hemos leído la Biblia completa, vamos a leer la Biblia completa que nos trae mucha riqueza. Más adelante, en el capítulo 6, tenemos este famoso capítulo de la vocación de Isaías, ¿no? Y que nos dice a quién enviaré, quién irá por nosotros, ¿no? Del capítulo 6, versículo 8, y Isaías que dice, aquí estoy, mándame. Este pasaje precioso para meditar cuando siento que Dios me está llamando a hacer algo y no estoy del todo animado, ¿no? Dame la fuerza de Isaías, aquí estoy, mándame, ¿no? O cuando no tengo claridad de la vocación en la que Dios me llama o la misión en la que me llama, también como disponer el corazón. Más adelante, también si tenemos miedo cuando estamos encargados de un asunto que nos sobrepasan nuestras capacidades, este pasaje, ¿no? Capítulo 7, versículo 4. Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca, ¿no? Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca porque Dios está contigo. ¿Qué vas a tenerle miedo a nadie? Si ese también es hijo de Dios, uno igual que tú. Incluso ante situaciones demoníacas, ¿qué miedo vamos a tener? Si el demonio también es una criatura. Dios es más poderoso, Dios es más. Y este tema de capítulo 7, versículo 9, de la subsistencia en el creer. No, la fe, que bien, aquí dice, si no creen, no subsistirán. O sea, la fe como algo básico para poder sobrevivir. No, yo tengo que comer, tengo que ir al baño, tengo que dormir. Bueno, igual que esas tres tenemos que rezar, igualito. Si no, no voy a subsistir, no voy a sobrevivir. O sea, no cae en una categoría extra, cae en una categoría de necesidad básica la oración. Bien, más adelante, de nuevo, fíjense en todo este tema que les decía, ¿no? De la confianza y de la fe del pueblo. Capítulo 8, versículo 10. Está hablando al pueblo enemigo y le dice, tracen planes que fracasarán, hagan promesas que no se mantendrán, porque con nosotros está Dios. ¿No? Esto podía haberlo dicho perfectamente la señora que vino a casa ayer, ¿no? Hagan planes, quítenme la acreditación, hagan lo que quieran, pero conmigo está Dios. Y bueno, para que sepan, qué lindo, hoy pudo entrar al Congreso, le dieron la acreditación, ¿no? Estábamos rezando desde ayer para que, dale, que sí te la van a dar, cuando te presentes ahí, te la van a dar, viene de México, o sea, te la van a dar. Y efectivamente se la dieron y ahí está, incomodando y incomodándose. Bien, más adelante, capítulo 8, versículo 23, está hablando aquí de cómo Dios humilló una tierra, la tierra de Zabulón y Neftalí. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Está hablando 8 siglos antes de Cristo, que la tierra de Zabulón y Neftalí, que es donde queda Galilea, sería llenado con la gloria de Dios. Perdón, ese último versículo es el 8:23. Sí, al final del 8:23b. Gracias. Bien.
Y luego el capítulo 9, versículo 1, de nuevo sigue hablando de esto como la continuación del anterior. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. De nuevo, ¿se acuerdan cuando vimos este pasaje que hablamos de esta luz que viene a las tinieblas? Que es, yo soy la luz del mundo. Fíjense cómo todo tiene continuidad. Todo tiene continuidad. Más adelante, capítulo... Vamos a avanzar porque si no... Esto espero que ustedes igual se lo lean todo completito, ¿verdad? Pero bueno, para darle algunos pasajes. Capítulo 25. Avanzamos mucho. Capítulo 25, versículo 6. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Preparará a modo de futuro, ¿no?, el Señor del universo para todos los pueblos la universalidad del mensaje. En este monte, Jerusalén como lugar santo, un festín de manjares suculentos. Recuerden que el cielo se nos presenta sí como contemplación de Dios, pero también como un banquete. Por eso también la Eucaristía es un banquete, porque nos va preparando para el banquete del cielo. Es una cosa ahora que me encanta, ¿sí? Si la vida eterna es festejo, pues más vale que aprendamos a festejar desde ahora. Es una cosa bien fiestera. Pero es verdad, tipo, si tú toda tu vida aprendiste a sufrir aquí y nada, y vas a llegar allí y no vas a saber festejar. Si allá es la fiesta perpetua, tienes que empezar a festejar desde acá. Es que la fiesta empieza acá, ¿no? El banquete empieza acá. Y por eso los santos sabían disfrutar de la vida, disfrutaban de la vida acá. No era gente tristona que no sabía disfrutar, ¿no? Más adelante nos dice el versículo 8 del capítulo 25, aniquilará la muerte para siempre. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿No? Aniquilará la muerte para siempre. ¿Quién aniquila la muerte para siempre? Cristo. Cristo con su resurrección. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, ¿no?, como quien viene a consolarnos. Y dice el versículo 9, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. O sea, esperábamos en Él y ha cumplido. Qué lindo que lleguemos al cielo y digamos eso, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y Él nos ha salvado. Él ha cumplido. Imagínense a Abraham, después de haber estado, murió, pasaron miles de años esperando que abrieran. Imagínense cuando dice la Escritura que Cristo baja a los infiernos, en amplio, este lugar donde están esperando los justos del Antiguo Testamento, y despierta a Abraham. Y Abraham, bueno, o sea, vuelto loco. Yo sabía que ibas a venir, yo confiaba, yo sabía que tú no ibas a desistir de tu promesa, sabía que tú cumplirías tu promesa, ¿no? Más adelante, capítulo 26, versículo 3, está hablando del pueblo y dice, su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiar siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Es decir, quiero tener paz, tengo que confiar en Dios. La paz viene de la confianza en Dios. La paz no puede venir de la confianza en mí mismo porque yo no me sostengo a mí mismo. Tampoco puede venir de la confianza en el médico tampoco me sostiene. Viene de la confianza plena en Dios que sostiene mi vida. Y luego en el versículo 27, capítulo 27, vemos el paralelismo, ¿se acuerdan? Del cántico de la viña, de esta viña que dio uvas amargas, ¿no? Y aquí nos habla de la viña cuando sí, o sea, la viña al final,
¿no? Y dice capítulo 27, versículo 2. Aquel día cantaréis a la viña deliciosa. Ya aparte, hablando de que la viña ya no iba a ser amarga, asquerosa, sino deliciosa. Es decir, que nuestra vida iba a dar frutos deliciosos, que el pueblo eventualmente dará frutos deliciosos. Yo, el Señor, soy su guardián. Con frecuencia la riego para que nadie la dañe. La vigilo de noche y día. Ya no estoy enfadado. Si me dieran zarzas y cardos, combatiría contra ellos, los quemaría todos juntos. Pero no se acoge. Bueno, empieza todo este cántico, la comparación del cántico que sí sería, a la viña que sí sería fiel, ¿no? Luego, capítulo 28, versículo 12. Una frase preciosa que nos dice aquí: esto es el reposo. Hagan reposar al cansado. En esto está el descanso. O sea, el verdadero descanso de nuestra alma es ayudar al otro a descansar. Porque mi vida es para el otro. Mi vida tiene sentido en cuanto que se entrega a un otro. Y el capítulo 28, versículo 21, es espectacular, ¿no? El Señor se pone en pie. Yo me salto esa parte y luego, para ejecutar su obra extraña, y cumplir su tarea, insólita tarea, ¿no? Como que habla de la forma en que Dios se va a manifestar, va a ser una forma insólita. Capítulo 28, versículo 21, ¿no? Dice: el Señor se pone en pie para ejecutar su obra extraña y cumplir su tarea, insólita tarea, ¿no? De hecho, tan insólita es que los fariseos no pudieron creerla. Tan insólita es que a los paganos les parecía un escándalo que un Dios se hiciera hombre. Y un hombre bebecito. Bueno, en Navidad les invito a leer ese versículo, ¿no? Para ejecutar su obra extraña, ¿no? Un Dios hecho niño, cargado por manos humanas. Cada vez que vayan a la misa, insólita tarea, un hombre poniendo las manos sobre vino y pan y Dios que se hace presente. Como, obra extraña, ¿no? Para cumplir su tarea, insólita tarea. La insólita tarea de salvarnos a pesar de que nosotros éramos culpables, de quitarnos toda nuestra culpa, ¿no? Y luego las promesas, capítulo 29, versículo 17. Me encanta también para meditarlo en Navidad o cerca de Navidad. Pronto, muy pronto, ¿no? Solo digo eso, pronto, muy pronto, ¿no? Como las promesas de Dios se cumplirán pronto, muy pronto se cumplirán, ¿no? ¿Qué capítulo y versículo? Y ya para terminar, perdón que me alargué un poquito, pero esta parte, capítulo 29, versículo 17. Y luego capítulo 30, versículo 15, está tremendo, porque nos damos cuenta de dónde viene la verdadera salvación. Y dice: porque así les decía el Señor Dios, el Santo de Israel. Su salvación está en convertirse y en tener calma. Lo único que tú tienes que hacer es convertir. Punto. Y tener calma. Su fuerza está en confiar y estar tranquilos. ¿No? Y a veces que sentimos que tenemos que hacer mucho, ponernos en movimiento, y lo que tienes que hacer es convertirte y confiar, y el resto dejarlo en manos de Dios. No hay que hacer nada más. Versículo 19 de este mismo capítulo 30. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar. Se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. La paz de saber que Dios, apenas nos oiga, nos responderá. Y luego más adelante, versículo 20, más adelante dice: tus ojos verán a tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Como esas palabras del anciano Simeón en el templo: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tus ojos.
Versículo 21, precioso, unido con la confianza de otros versículos. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. La confianza en que Dios nos irá indicando por dónde caminar. Dios nos irá indicando. Yo lo tengo, fíjense, lo tengo así, bien subrayado, bien en negrita, así, bien marcado. Si te desvías a la derecha, ay, ¿qué pasa si no? Capítulo 30, versículo 21. Ay, si no le atino, si no es que era la derecha, la izquierda, era esto, era aquello. Oiré una voz a mis espaldas que me dirá, camina por este camino. Este es el camino. Confianza en que Dios me irá diciendo. Bien, bueno, lo dejamos hasta acá.